Bien, bueno, en las clases anteriores habíamos empezado con la nueva unidad, la unidad número 2 de cinemática. Habíamos empezado a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Habíamos hecho ejercicio, habíamos visto varios conceptos de trayectoria, de desplazamiento. Habíamos hablado de dos vectores que iban a jugar un papel importante acá, que eran la velocidad y la aceleración, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniforme que la velocidad era constante, ¿sí? Habíamos visto también algunas ecuaciones y habíamos resuelto problemas de encuentro. Una ecuación que usábamos mucho aquí era el de la velocidad. La velocidad es el desplazamiento dividido en la unidad de tiempo. Y de esta ecuación ustedes podían despejar alguna variable que les resultara, dependiendo, perdón, del problema, ya sea un problema de encuentro, de persecución o un problema sencillo, podían despejar alguna de las variables que les hacía falta. ¿Eh? Delta de x era x final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es el otro movimiento, que es el movimiento rectilíneo. Habíamos dicho que íbamos a seguir con movimiento rectilíneo, eh, pero vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, ¿sí? Donde la velocidad ya no es constante, sino que va cambiando. ¿Y cuál va a ser mi ecuación fundamental acá en este tipo de movimiento? Aquí va a ser la aceleración, ¿sí? La aceleración también es un vector, ¿sí? Y habíamos visto que se la definía como el cambio de la velocidad dividido en el tiempo. Aquí es constante. Aquí la aceleración es constante. En el rectilíneo uniforme la velocidad era constante y la aceleración en este caso va a ser constante, ¿sí? Y la velocidad va cambiando. Va cambiando en forma constante. Cada segundo la velocidad va aumentando o va bajando, ¿sí? La misma cantidad. Por eso la aceleración es constante. Por eso es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o acelerado o desacelerado, ¿sí? Así como trabajamos con el movimiento rectilíneo uniforme, con esa ecuación principal, aquí también nos va a hacer falta varias ecuaciones, ¿sí? De las cuales van a salir para otro tipo de movimientos, que son unos movimientos especiales que ya vamos a ver, que son caída libre, tiro vertical, ¿sí? Pero necesitamos conocer primero las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es la ecuación principal que me caracteriza el movimiento, ¿sí? Que es la aceleración. Ahora, al igual que hicimos con la velocidad, la aceleración, como nosotros sabemos, y esto les repito siempre, la aceleración y la velocidad es un vector, pero como vamos a trabajar en un solo eje, estamos trabajando con una sola componente en el eje X. Por eso es que yo puedo hacer esto, puedo decir que la aceleración va a ser delta de B sobre delta de T, ¿sí? Sin tener en cuenta que es un vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una sola dirección, ¿sí? Entonces, yo de aquí lo que puedo hacer, me va a quedar aceleración por el delta de T igual al delta de B, ¿sí? O aceleración por tiempo final menos tiempo inicial igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces ustedes con esta ecuación más o menos ya pueden trabajar también, ¿sí? Ahora, hay otras ecuaciones que no la vamos a deducir, ¿sí? A diferencia de química, que yo deducía todas las ecuaciones, aquí vamos directamente al planteo. Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también tenemos otras ecuaciones que a ustedes les va a hacer falta, ¿sí? Para poder resolver algunos problemas.
Una de ellas es que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento que ha recorrido, ¿sí? Esa es una ecuación de este tipo de movimiento. Para calcular velocidad, ya sea velocidad final o velocidad inicial o desplazamiento, dependiendo de los datos que ustedes tengan en el problema, ¿sí? Después hay otra que me permite a mí calcular cuánto se va a desplazar, ¿sí? De acuerdo a la aceleración que tenga y de acuerdo con qué velocidad sale ese móvil, ¿sí? Y esa es la posición final, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial con la que parte el móvil por el tiempo que transcurre hasta donde va a llegar, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esa es otra ecuación. Con esas ecuaciones nosotros vamos a trabajar en este tipo de movimiento. A ver, lo voy a separar aquí. ¿Sí? Y estas ecuaciones me van a mí permitir calcular todo teniendo en cuenta que estoy en un movimiento acelerado o desacelerado uniformemente, ¿sí? Por ejemplo, esta ecuación, ¿sí? Me permite calcular la velocidad final que va a llegar un móvil, conociendo la velocidad inicial, ¿sí? Y cuánto acelera y hasta dónde llega. Entonces yo con esos datos de con qué velocidad salió el móvil, cuál es la aceleración, ¿sí? Y cuánto se ha desplazado, yo puedo saber con qué velocidad llegó al final de la trayectoria, ¿sí? O esta segunda ecuación me permite determinar cuánto ha recorrido, conociendo su aceleración y sabiendo si partió del reposo o salió con una determinada velocidad. ¿Sí? Eso es lo que eh, tenemos en estas dos ecuaciones, que me va a ayudar a mí a poder resolver los problemas. ¿Sí? Eh, Estaba buscando los problemas. Todavía no le subí el problema. ¿Sí? Eh, pero no importa, ya vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quería preguntar algo? La última fórmula de qué era, profe. Es de la posición, para averiguar la posición de un móvil, ¿sí? Que tiene un movimiento variado, ¿sí? Que vos conoces una velocidad inicial, que puede ser cero, y una determinada aceleración en un tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, un móvil parte del reposo, es decir, que la velocidad inicial es cero, y lleva una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. Calcular en 10 segundos cuánto espacio ha recorrido. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué haces? Tenés la velocidad. A ver, esto. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Eso a mí me permite determinar, como te dije, la posición. Entonces vos vas a decir, te doy en un problema. Un móvil, ¿sí? Mi sistema de referencia, ya saben que nunca tiene que faltar. Sí. Un móvil parte del reposo, ¿sí? Está en el reposo, es decir, que la velocidad inicial va a ser cero. Parte del reposo y con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Determine qué distancia alcanzó al cabo de 10 segundos. Calcule la distancia. Entonces, ¿qué haces? Te vas a tu ecuación, ¿sí? Y reemplazo los valores. Y reemplaza. ¿Cuánto ha recorrido en ese tiempo? Posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial ahí? Cero. Cero, porque yo tomé mi sistema de referencia ahí. A ¿Sí? partir de él, sí. Eso tienen que tener.
A ver, esto del sistema de referencia, sobre todo en este movimiento y en el que veamos después, le va a jugar mucho, ¿sí? Porque no siempre la posición inicial va a ser cero. Ya Bien. vamos a ver por qué, ¿sí? Posición inicial cero, más la velocidad inicial, parte del reposo. Reposo, así Por que cero. cero por el tiempo, por 10 segundos, cero. 10 segundos. Cero por 10 segundos es cero. Más un medio de la aceleración, que son 5 metros sobre segundo al cuadrado, por 10 segundos al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 250 metros. 250 metros. La posición final va a ser 250 metros. O sea que con esa aceleración, ¿sí? En 10 segundos te recorre 250 metros. Bien. ¿Bien? Sí. Para eso se usa esa fórmula, ¿sí? Bien, bien. La otra fórmula, esta que está acá, a ver, esta, ¿sí? Se usa cuando vos necesitas saber cuánto, cuál ha sido la velocidad con la que llegó al final en un determinado trayecto, ¿sí? Vos tenés, a ver, voy a ir borrando esto para que lo hagamos en el mismo pizarrón. Vos tenés eh, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por delta de x. ¿Sí? Yo te digo, un móvil parte del reposo, ¿sí? Y recorre 500 metros, ¿sí? Con una aceleración de 3 metros por segundo, ¿sí? Entonces, tengo un móvil que parte del reposo, sistema de referencia. Yo te digo que en todo este trayecto recorrió 500 metros, ¿sí? Y llevaba una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Con qué velocidad llega a este punto? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se ocupa esa velocidad. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, parte del reposo, por lo tanto es cero. Más dos veces la aceleración, que es 3 metros por segundo al cuadrado, por el delta de x, son 500 metros, ¿sí? Entonces tenemos la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Porque el cuadrado pasa como raíz al otro miembro, de 2 por 3 metros sobre segundo al cuadrado por 500 metros. ¿Cuánto da eso? 54,77. Velocidad final igual a 54,77 metros por segundo. Si lo quiero pasar a kilómetros por hora, cambio de unidades. 5,4 kilómetros. No, 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 no. ¿Quiere pasar de metro Ahí a hago lo, kilómetro por hora? a kilómetros por hora, sí. Ah, nada que ver, entendemos. Ya te ahí hacía desaprobado. la multiplicación esa que usted nos enseñó con la Sí, conversión de doble. una hora son 3.600 segundos. Y un kilómetro son 1.000 metros. Entonces, simplificamos los segundos, simplificamos los metros,
y me queda en kilómetros por hora. ¿Cuánto me da esa velocidad? Ciento noventa y siete coma 18 metros por segundo. Kilómetros sobre hora. Kilómetros por hora, claro. 197 kilómetros por hora. O sea, fíjense en que la aceleración, que parece chica, pero es muy grande, 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Que pasado, que con esa aceleración llega a una velocidad final de 197 kilómetros por hora. ¿Sí? Es una barbaridad, ¿sí? Es muchísimo eso. Pero estos ejemplos solamente para que ustedes vean cuáles son las aplicaciones que tienen esas ecuaciones. Bien, ¿vamos hasta ahí? Bueno, supongo que sí. Digamos, Sí, sí, estaba haciendo los cálculos, ahora sí. Ya Profe, entendí ¿todo bien? cómo. ahí está. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a ver dos movimientos que son especiales, se les llama movimientos especiales, que no es ni nada más ni nada menos que una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Van a ver que las ecuaciones son muy similares, ¿sí? Nada más que cambian alguna nomenclatura y cambia el signo. ¿Por qué? Yo les voy a escribir acá de nuevo las ecuaciones del movimiento variado para que hagamos la comparación. ¿Sí? Nosotros tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Una ecuación, habíamos dicho que era la velocidad final al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por delta de x. Y la otra era la de la posición. La posición final va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esas son las ecuaciones del movimiento variado. Nosotros tenemos movimientos especiales, ¿sí? Que se los llama especiales porque son como una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son la caída libre y el tiro vertical. ¿Sí? Seguramente lo habrán visto, lo habrán escuchado hablar de eso, ¿sí? Que corresponde al movimiento variado. ¿Por qué? Porque en ese movimiento, en el movimiento de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, eh, cambia la aceleración que yo tengo aquí, esta aceleración, que en lugar de ser una aceleración lineal, es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad que es g, ¿sí? Que como ustedes saben es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa aceleración siempre es constante, ¿sí? Ya sea que vaya de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De abajo hacia Profe, arriba va desacelerando, sí. ¿cómo se llama la aplicación caída libre? Ya les pongo acá, caída libre y tiro vertical. Entonces ustedes tienen, fíjense, caída libre, perdón que escribo más feo, caída libre y tiro vertical. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La caída libre, ¿sí? Es justamente como el título dice, cae libremente algún objeto de alguna distancia. ¿Sí? Si ustedes quieren, hacen caer
no sé, por ejemplo, el teléfono. Por supuesto no lo voy a hacer caer, hacen caer el teléfono desde una determinada distancia, ¿sí? Cae justamente en caída libre. Y el tiro vertical es cuando ustedes arrojan, ¿sí?, un objeto de abajo hacia arriba, ¿sí? Ustedes están haciendo un tiro vertical, ¿sí? Por supuesto, la caída libre y el tiro vertical tienen, como son movimientos en donde actúa la aceleración de la gravedad, ¿sí? Por eso son casos especiales, casos particulares del movimiento variado, ¿sí? Las ecuaciones son similares, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta ahí? Vamos a tener en cuenta eh, si tenemos caída libre y si tenemos tiro vertical con respecto al signo. ¿Por qué? Fíjense, en la caída libre, ¿sí?, yo tengo, por supuesto, Puede ser que, sí, puede ser, profe, que desacelera el objeto en un punto. sí, o sea, vos, eh, a ver, déjame escribir la ecuación y ya voy a esa parte, a donde quiero llegar, ¿sí? Las ecuaciones, ¿sí?, para la caída libre y el tiro vertical son similares. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes? Por ejemplo, la caída libre, ¿sí?, ustedes van a tener, eh, yo a la posición, depende de la bibliografía que ustedes lean, a la posición, en lugar de llamarle X, yo le voy a llamar H siempre, ¿sí? Entonces yo voy a decir, el H final va a ser igual al H inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí?, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que lo único que estoy haciendo aquí, fíjense, es cambiar de esta ecuación que yo tengo del movimiento rectilíneo variado, ¿sí?, yo le cambio la aceleración de la gravedad. Ya no es la aceleración normal, sino que es la aceleración de la gravedad, que ya la tengo como dato, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tenga el tiro vertical? Acuérdense, recuerden que el tiro vertical es arrojar un objeto hacia arriba, ¿sí?, y va desacelerando. ¿Qué voy a tener en cuenta ahí? Que tengo la altura final va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Y acá lo que hago es lo siguiente. Voy a decir que esto es menos g por t, perdón, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De g, perdón. Ahí está, de g por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sistema de referencia que nosotros tomamos siempre? Decimos, bueno, hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo, ¿sí? Eh, pero, ¿qué pasa con la aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad va, cuando vos haces el tiro vertical, va en sentido contrario a lo que vos hiciste, ¿sí? La caída libre, en cambio, va en la misma dirección que la aceleración de la gravedad. La caída libre, y algo que lo aclaro por las dudas, no solamente es dejar arrojar un objeto, sino ustedes pueden agarrar y tirarlo hacia abajo desde la terraza de un edificio, ¿sí? Eso también es una caída libre, con una velocidad inicial distinta de cero, ¿sí? Por eso, en esta ecuación, en la de la altura final, igual la que yo tengo aquí, ¿sí?, fíjense que es altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más g por t cuadrado. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad va hacia abajo y el, el movimiento también va hacia abajo. Entonces van en la misma dirección, por lo tanto, el signo va a ser positivo. En el tiro vertical, que es arrojar un objeto hacia arriba, ¿sí?, la aceleración de la gravedad va en sentido opuesto. Por eso es que yo le pongo el signo negativo a g, aquí. Menos un medio de g por t al cuadrado, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entendió esa parte, chicos? Esa explicación. No se tienen que olvidar nunca de eso, Sí, sí, sí. ¿sí?
¿Y qué otras Entonces la ecuaciones? fórmula es velocidad inicial más menos un medio de g por t cuadrado. Es más menos un medio. Tiempo. Es una T. Sí, sí, bien, bien, bien. Ah, perdón, esto es una T. Sí, sí, Ah, sí, sí. A ver, lo voy a poner bien esto. Por el tiempo menos un medio de g por t cuadrado. Ahí está. B inicial por tiempo. Es la misma ecuación que tenés acá. Mirá, estas son las mismas. Fíjate, las tres son las mismas, prácticamente. Me cambia la aceleración, que en lugar de ponerle la aceleración aquí, le pongo g, y me cambia el signo. Si es caída libre es positivo y si es tiro vertical es negativo. Nada más. perfecto. Ahí está. Bien. ¿Y qué otras ecuaciones voy a usar? ¿Qué les parece? Y en tiro vertical puedo usar la ecuación de caída libre para cuando baja o no. En O la tiro disposición vertical, claro. final Claro, a ver, en tiro vertical. se pueden mezclar los dos tipos de movimientos. Si vos tirás un objeto de abajo para arriba, llega un momento en que la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Y baja de nuevo. Y se hace cero y baja, Y baja, sí, ¿sí? sí. Entonces tenés caída libre y tiro vertical, ¿sí? Tenés las dos cosas, ¿sí? Sí. O sea, un problema, yo te puedo dar un problema y te puedo combinar caída libre más tiro vertical, ¿sí? Las dos Claro, puede cosas, pedir las dos. las dos, ¿sí? Sí, sí, Y sí. ahí es cuando ustedes tienen que saber cuáles son las ecuaciones que usan, ¿sí? ¿Qué otras ecuaciones van a usar? Ustedes tienen, por ejemplo, eh, la aceleración, ¿cómo se la define? Cambio de la velocidad sobre cambio de tiempo, ¿sí? Y acá, ¿cómo va a cambiar? La aceleración va a pasar a ser g, ¿sí? Y delta de b va a ser b final menos b inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Vuelvo a usar las mismas ecuaciones que usaba para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? ¿Qué otra ecuación puedo usar? Esta que tengo aquí también. Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por delta de x. Cuando uso, perdón, lo que les quería decir es, eh, cuando aparezca la aceleración, acá, voy a tener en cuenta qué cosa, si es caída libre o tiro vertical. ¿A qué me refiero? Yo voy a poner velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado y acá 2g por delta de h. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando sea caída libre, va a ser más, y cuando sea tiro vertical, va a ser menos, Porque va hacia arriba. porque va hacia arriba. ¿Sí? Lo mismo que yo tuve en cuenta aquí para el tiro vertical, en esta parte, el signo positivo y el signo negativo, lo voy a tener en cuenta también aquí, ¿sí? Al G. ¿Bien? ¿Entendió esto, chicos? Sí, sí, sí. ¿Sí? A ver, ¿qué más les tenía que decir? No, yo creo que con esto ya estamos listos. ¿Sí? Eh, bueno, a ver, voy a cortar esta partecita para que grabar.